Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Arrancamos otra edición de Perspectivas aquí ya en este segundo día ya de mayo de 2026. Bueno, arrancamos con todo un poco pasado por agua, ¿verdad, compañeras? Así es, buen día a todos, buen día Armando, buen día Ali. Una mañana lluviosa, nos sorprendió un poco porque ayer teníamos un solazo espectacular de Día de los Trabajadores y bueno, hoy se nos regó un poco el terreno y aparentemente va a continuar este tiempo durante el fin de semana. Así es, y es que es lindo para poder aprovecharlo también, los que tuvieron la oportunidad de hacer ese largo descanso, qué mejor que una lluvia, así. Y escuchando, por supuesto, Perspectiva para ponerte al día con toda la información económica relevante de la semana, así que estamos acá listos, prestos para hacerte compañía hasta las 11 de la mañana. Así es, te vamos a hacer un resumen económico y financiero de la semana. Esta semana tuvimos una agenda cargadísima como siempre, así que quédate prendido. Puedes escucharnos en todas las plataformas. Estamos en Radio 1020 AM Ñantutí, estamos en www.ñantutí.com.py, en las pantallas de Ñantutí TV también, y todas las informaciones también lo puedes encontrar en perspectivas.com.py. Así es, y bueno, una de las noticias más destacadas de la semana fue el dólar, que bajó, ya terminó el mes por debajo de los 6.000 guaraníes, un nivel que no se veía desde el 2019, en esta década no se veía ese nivel de la cotización del dólar, y bueno, según la referencia del Banco Central, cerró en 5.977 guaraníes la cotización del dólar, y el año pasado, ¿se acuerdan cuánto estaba? 8.000. 8.006 guaraníes. En este mismo tiempo, sí. Hace un año estaba poquito más de 2.000 guaraníes más de lo que está ahora. Esto significa una depreciación de alrededor de 25% en el último año. Y bueno, por supuesto con efectos en el sector exportador principalmente, que estuvieron ya expresándose principalmente desde el sector industrial. Están un poco preocupados por la competitividad de los productos, debido a que esta baja del dólar significa que nuestra moneda se está apreciando bastante. Se está apreciando bastante, y no solo está, digamos, acá a nivel local, sino que a nivel internacional, con los conflictos, la incertidumbre que genera eso, y también el gobierno estadounidense, que está luego queriendo devaluar un poco su moneda a nivel global para ello poder, digamos, vender un poco más sus productos nacionales. Así que una guerra ahí de competitividad que afecta a todo el mundo. Y algo que la gente se pregunta, los agentes económicos muchos, es ¿por qué no interviene el Banco Central? Ya hay varios pedidos, varios sectores que están pidiendo la intervención del Banco Central. Y en ese sentido, Liana Caballero fue la que habló en esta semana y recordó ahora que el objetivo del Banco Central es la inflación. Y en este nivel del dólar al BCP le conviene por su objetivo de inflación. Entonces, por momento no se ha visto ninguna intervención del Banco Central del Paraguay. Vamos a ver después de este 100 puntos que cayó el viernes si hay alguna reacción en esta semana. Pero también por el otro lado, la gente también cuestiona que no se está viendo el efecto traslado en precios. Por ejemplo, tenemos casi 30% de nuestros productos de la canasta que son importados y no hay mucho impacto en los bienes, por lo menos en los bienes de consumo básico, ¿verdad? Uh-huh. Sí, tal vez en los bienes durables, de televisores, electrodomésticos, autos, que no es que la gente lo va a comprar todos los meses, sino en el día a día, porque también hay una gran cantidad de productos enlatados, relacionados al tema de alimentos, de consumo básico, que son importados, pero no hay mucho impacto en esto. Bueno, ahí el argumento, o quizás la excusa, es el tema del combustible, que si bien el dólar está bajando bastante, bueno, el combustible subió también de manera importante en estas últimas semanas, y bueno, eso también le presiona al Banco Central a que probablemente salga nomás beneficiado con esta baja del dólar desde el punto de vista de la inflación, porque por el otro lado tiene la presión inflacionaria de los combustibles, que bueno, directamente impactan el precio del combustible, pero eso después se traslada como costo de producción a otros productos. Es como que el Banco Central se llama al silencio, teniendo en cuenta, por un lado, esta presión por los combustibles alto, que tenemos que entender que este mes vamos a tener, o sea, el mes que cerró, va a haber un fuerte impacto de la suba de combustible que hubo en ese mes, y también ya se está sondeando, Petropar está sondeando también algunos ajustes de precios ya para lo que serían estas próximas semanas, así que está ese riesgo latente ahí de tener nuevamente otra presión derivado de la suba de los combustibles.
Así es, recordemos que el Banco Central ya se le llamó a cautela con su tasa de política monetaria, que mantuvo en 5,5% la semana pasada, y aparentemente está haciendo lo mismo con su política cambiaria. Tampoco está, vamos a decirle que contrarrestando esta baja del dólar, porque como bien dijo Ali, le conviene desde el punto de vista de la inflación. Ahora lo que tenemos que ver es que se materialice realmente ese efecto de la baja del dólar también en otros productos, más allá de los directamente importados como automóviles, elementos de electrónica y demás, a ver si esa baja del dólar se traslada a otros productos de la canasta. Así es, un dólar que, digamos, la gente está muy interesada en la cotización del dólar. Si la noticia más que esta semana fue la caída abrupta que tuvo, porque siempre veníamos informando, siempre veníamos informando de que, bueno, el dólar está cayendo 10 o 20 puntos, bueno, es como algo ya normal cada día anunciar, pero de que ahí baje a 50 y 100 puntos, eso sí es algo ya llamativo que requiere ya de ver un poco qué es lo que está pasando realmente. Así es. Y recordemos que, bueno, estamos también en un periodo estacional de baja del dólar por el ingreso de divisas por exportaciones. Tuvimos muy buena cosecha de soja. Eso significa que ingresan muchos dólares al sistema y también esto llena de disponibilidad de dólares y contribuye a esta baja. O sea, tenemos factores internacionales como los que estuviste mencionando, Armando, respecto a las políticas de gobierno de Estados Unidos, pero también cuestiones locales como este ingreso de dólares por exportaciones. E inversiones también, porque se mueve el rubro de inversiones, hay gente que está viniendo, apostando al país, invirtiendo, hay un ingreso de dólares mayor al año pasado y también por las recientes emisiones de bonos también, eso es un circulante también de dólares y son factores que van sumando. Entonces el BCP también tiene una reserva importante de dólares y bueno, estamos con buena circulante de dólares. Ahora el circulante en guaraní es lo que creo que está un poco acotado y limitado. Exactamente, y siempre hablamos de quienes ganan y quienes pierden, ¿verdad? Con esta tendencia a la baja del dólar, y hablamos de que, bueno, por un lado están los sectores beneficiados, en este caso el sector importador, ¿verdad? Por el tema de precios, pero por otro lado, entre los que están perdiendo están los exportadores, y no solo los exportadores, también tenemos que tener en cuenta el fisco, el Estado, el presupuesto, que digamos ya está teniendo en cuenta una cotización al inicio de año, y bueno, con esa se queda. Teníamos en cuenta que ya habíamos tenido pérdida de justamente por este tema, y bueno, esto se va acrecentando el efecto, teniendo en cuenta que la baja de aquí desde hace 2 meses no es la misma la que estamos teniendo ahora, así que esto viene, digamos, a afectar más también al bolsillo, en donde estamos en un contexto de economía de guerra justamente, ¿verdad? Ahí hay que tener mucho cuidado, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a estar haciendo nuevamente el gobierno, qué estrategia va a tomar. Por un lado hablábamos que al Banco Central le convenía esta cotización baja por su política monetaria, pero al fisco, al Ministerio de Economía, bueno, ¿qué es lo que va a hacer con esto, verdad? Que es algo muy importante también. Claro. Y desde la Capazo, por ejemplo, porque va toda la presión también el tema de los supermercados, y dicen nosotros somos tomadores de precios, le culpan también a los proveedores que venden, que no están bajando, entonces como que se están echando la culpa entre los proveedores grandes y los que son importadores, que importan estos productos, los que vuelven a vender los mayoristas y los tomadores, en este caso los supermercados, que son los que bajan para el consumidor. Y finalmente el consumidor es el que no siente la diferencia, ¿verdad? Y es un poco, y en el caso de Conacom también ya se les ha consultado, ¿verdad? Porque es que ellos no están de alguna manera monitoreando esto. Y también han dicho que están con poco personal, no tienen la suficiente capacidad técnica para poder hacer esta verificación, no sé para qué están entonces, pero bueno, alguna cosa debe haber, alguna mesa donde puedan sentar, bueno, esto es un 25% de baja en un año, debería haber algún impacto, se debería por lo menos sentir, ¿verdad? Porque ahora estamos justamente en pleno debate de lo que es el ajuste del salario mínimo, y los precios suben, la gente siente ese efecto, pero los ingresos no, ¿verdad? Entonces, nuevamente estamos entrando en esa discusión también, vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tema, la discusión del salario mínimo, porque ya está empezando las discusiones sobre el ajuste. Así es. El reajuste para este año, que no va a pasar, si es en los términos actuales de la ley, estaría cerca del 2%, tal vez menos del 2%.
Así es. Y bueno, en cuanto al dólar, lo que más también se critica es que cuando sube el dólar, el ritmo es totalmente distinto. Ahí sí rápidamente se ajustan los precios y bueno, esa es la crítica desde la ciudadanía. Bueno, otro tema también muy importante de esta semana fue el lanzamiento de la nueva identidad del sistema de pagos del Paraguay. El Banco Central estuvo presentando la nueva identidad de lo que era el CIPAP, ¿sí? Ahora es el CIP. Y bueno, algunos anuncios muy interesantes también respecto a las novedades que se vienen para las transacciones, para todo lo que es el mercado de pagos electrónicos. Se estuvo anunciando que se va a poner en marcha también el servicio para transacciones transfronterizas, que se va a poder hacer ya transacciones a otros países. También una mayor conectividad para el pago con QR, también estuvieron anunciando esto. Y bueno, varias novedades, el CDA electrónico también, que se va a poner en marcha creo que desde agosto de este año. Por fin vamos a dejar de tener el cartoncito. Muy interesante. Bueno, para poder aclarar nomás, porque de repente hubo toda una confusión de que va a cambiar el CIPAP, ¿verdad? No cambia el CIPAP, solo cambia el nombre. Entonces, ahora en vez de ser CIPAP, es CIP. Sí. Se están cambiando. O sea, que dándole porque el otro CIPAP era como que las siglas del sistema de pagos del Paraguay. Entonces, quieren darle como que una identidad, algo que sea más fácil para la gente identificar, un logo, colores. Entonces, como darle un sentido de pertenencia es lo que buscaban con esto. Y está desde ya vigente, desde este mes, plenamente vigente ya el nuevo CIP. Así es. Pues estamos a acostumbrarse a un nuevo nombre, porque hay otras marcas también que habían cambiado y la gente queda siempre con el anterior. Sí, justamente Eliana Caballero estaba hablando con medios de prensa esta semana. El lunes fue la conferencia del Banco Central Paraguay. Daban a conocer esta nueva marca, esta nueva identidad que no significa nada, no significa sistema instantáneo de pago, sino que es una identidad que el Banco Central del Paraguay lo quiere dar. Esto también se da a nivel internacional. En Brasil, por ejemplo, también tiene un nombre. Y lo que decía Liana, la miembro titular del directorio del Banco Central, decía que ahora, en vez de decir transferencia, se buscará decir sipear. Sí, vamos a sipear un poco, sipeame nomás lo que me debes. Entonces, eso es lo que se va a buscar con esto. Y se daba ya en el marco de las presentaciones de los nuevos módulos que tenemos ahí en pantalla, justamente, que entra en vigencia desde este mes. Y tiene que ver con la puesta en producción del QR. Sí, ahora se va a poder transferir. Esto va a entrar de este mes y esto tiene que ver mucho trabajo con las entidades bancarias, financieras, que van a estar adecuando su sistema tecnológico, sus aplicaciones, para que vos puedas hacer ahora, no solo con las alias, sino que también con los QR. Así que esto va a entrar en vigencia ahora. Para agosto se tiene previsto ya la segunda puesta en producción del proyecto CDA Digital, que es también toda una novedad que se tiene previsto y que, digamos, va a venir a revolucionar el sistema nacional. Luego, ya para principios del año 2027, para la primera mitad o menos se tiene previsto ya implementar el NFC, que sería el pago sin contacto, que son los que actualmente tienen las tarjetas internacionales, que vos podés llegar a un POS y podés pagarlo sin meter tu tarjeta o solamente acercando. También es la misma tecnología que utiliza Google Pay, así que con esto también se podrá transferir, pero ya a partir del 2027. Y otra novedad que agrega también es los pagos, las transferencias transfronterizas, que es una buenísima interconexión con otro sistema de pagos regionales. Así que evolucionamos de un pago a nivel nacional, ahora nos vamos a expandir con nuevos productos y también a nivel regional. ¿El QR también se lanza este mes? Desde este mes está en vigencia ya desde ayer prácticamente. Sí. Y también no pude probar, ¿ya probaste? ¿Sí? No, todavía no. El tema es que cada banco va a estar avisándole a sus clientes. El banco va a tener que ajustarlo, va a tener que tener el logo de CIP en su aplicación y bueno, una vez que tenga, ahí ya van a poder implementar. Sería bueno ver un poco el avance esta semana, cómo va, digamos. Porque justamente decía Liana, lo mismo pasó con las alias, sí, que aparecieron en el sistema como una novedad,
que ayudó a crecer bastante el sistema, el movimiento que tiene el CIPAT. Y bueno, lo que se va a buscar con esto es facilitar más, porque vos ya no vas a necesitar un dato, agregar un dato para poder transferir, sino que directamente un QR escaneando ya vas a poder transferir, así que va a ser mucho más rápido y fácil. Me gustó Así eso. es. Sí, pégame pues lo que me debe. Y también se aprovechó el lanzamiento de la nueva identidad del sistema de pagos para dar a conocer un poco los datos de cómo está este mercado. Vemos que creció muchísimo en los últimos años, quizá en la última década, pero con más fuerza en los últimos 5 años seguramente. Y fíjense que hoy en día, en un solo mes, se liquida el volumen que hace 3 años se liquidaba en 12 meses. En un mes ahora se hace la cantidad de transacciones que antes se hacían todo un año. Y bueno, en el 2025 se hicieron 381 millones de operaciones en el CIPAP, muchísimo. Esto representa 113% más que el 2024. Se duplicó la cantidad de transacciones. Y en cuanto a crecimiento del volumen, creció 42% respecto al 2024. Realmente está creciendo en forma muy importante, muy vertiginosa, como ustedes dijeron, también de la mano de la agilidad que se tiene cada vez más para utilizar estos productos. En 2 años se ha cuadruplicado la cantidad de operaciones diarias también, muchísimo. Y bueno, en síntesis se duplican las operaciones liquidadas por año. Cada año estamos teniendo el doble de operaciones que el año anterior y es un ritmo que difícilmente se sostiene por tanto tiempo. Aquí llama la atención cómo siguen siendo grandes los números de crecimiento, sigue habiendo este salto y seguro que con todas estas novedades también todavía va a seguir dinamizándose más. Y prácticamente el uso del efectivo se vio muy limitado. La gente ya todos manejan lo que es el pago con QR, transferencia, alias, pásame tu alias. Se ha simplificado mucho y al principio, como todas cosas nuevas, a veces la gente tiene un poco de temor, pero una vez que empezaron a familiarizarse, vieron que da gusto, pocos trámites, es rápido, es ágil. Esto ha disparado porque en poquísimo tiempo vemos estadísticamente cómo estos datos respaldan el que la gente está a gusto con la herramienta, que la gente le es práctica de esta herramienta y vamos a ver qué pasa con el QR, porque es como que el BCP saca también hay una herramienta que también los bancos también tienen, entonces ahí va como que fomentando esa competencia y finalmente es el consumidor el que se beneficia porque cuanto más competencia, entonces también uno tiene la opción de elegir lo que más le conviene y de costos también. Y tengo que recordar también que cuando entraba en vigencia o venía ya, digamos, en pleno desarrollo lo que sería el sistema de pago del Paraguay, teníamos lo que nosotros usualmente usábamos los paraguayos y que se destacaba en organismos internacionales como el Banco Mundial, eran los giros de billeteras electrónicas que Paraguay destacaba a nivel regional, teniendo en cuenta que tenía inclusive casi 2 billeteras por habitante habilitadas, ¿verdad? Que eso daban ellos como una oportunidad, estoy hablando de hace 14 años o inclusive un poco más, de que ya ellos avisoraban esto como una oportunidad de desarrollo e inclusión financiera. Y bueno, hoy se está dando ya con esta nueva, con este nuevo desarrollo y paso rápido que está dando desde el Banco Central del Paraguay. Sí, para complementar un poco lo que decían de cómo se le va desplazando al efectivo, también un dato interesante que dieron desde el Banco Central es que el SPI, el sistema de pagos instantáneos, recordemos que son los montos pequeños de hasta 10 millones de guaraníes, está triplicando el monto de extracción en los cajeros automáticos. El uso del SPI es 3 veces mayor a lo que se está utilizando el cajero automático para extraer dinero, por ejemplo. Ahí vemos cómo efectivamente se está dejando de lado el efectivo, valga la redundancia. Y bueno, como dijimos, porque esto ya es como que ya no hay marcha atrás. Una vez que empezamos a utilizar los medios electrónicos, ya no queremos saber nada del efectivo porque, bueno, tiene, como sabemos, beneficios en trazabilidad, podemos hacer un seguimiento mucho más cercano de cómo estamos utilizando el dinero, tiene también bastante seguridad. Comodidad. Comodidad. Lo que hablamos el sábado pasado justamente con los vueltos, ¿verdad? Los vueltos que uno lo hace ahora también ya tiene la opción de hacerlo también digital. Entonces, tal vez algunos se resistan, tengan dudas, pero después cuando empiecen a probar se van a dar cuenta, como todo, ¿verdad? La experiencia del CIP, la experiencia que se tiene con los QRs, esto también va a revolucionar, ¿verdad? Y no solamente en los restaurantes, sino también en otras áreas, ¿verdad? Donde se podrían, mismo por ejemplo los chicos que te ayudan con las compras. A veces me encontré muchas veces en esa situación, que no tenía efectivo. Sí.
y no tenía cómo pagar. Le digo, voy a llevar nomás yo porque no tengo cómo pagar, no tengo efectivo, porque normalmente hago todos mis pagos en tarjeta o en transferencia. Entonces, es una linda opción que esto también se pueda extender a todos esos sectores también. Y de hecho que ya se está internalizando un poco a nivel nacional, no solamente los comercios grandes, sino que también los emprendedores, ¿verdad? Que te venden, por ejemplo, a mí me tocó visitar el sur del país, irme, digamos, a lugares donde de repente te encontrás con un vendedor de un pancho o de un pororo, y bueno, ellos ya tienen también ya el sistema de alias, o si no tiene, le pide a su compañero que vende otros productos y bueno, le transfiere. Entonces hay esa facilidad ya que también se está encontrando en el turismo interno inclusive, ¿verdad? Y en otras actividades que no solamente tienen que ver con actividades grandes, sino que también con actividades pequeñas que ya están, digamos, utilizando este método. Bueno, y por último, creo que antes de ir a la pausa, otro dato importante que se dio a conocer fueron las estadísticas de empleo al primer trimestre del año. También bastante alentadora, sí, la estadística que salió. 117.000 personas se incorporaron al mercado laboral en este primer trimestre del año, y el sector industrial fue esta vez el que más generó nuevos empleos. El desempleo se mantuvo bastante estable, alrededor del 5%, y bueno, con todo lo que esto implica en cuanto a la cantidad de empleo. Lo que sí siempre hay que tener en cuenta es la calidad del empleo. La subocupación sigue en niveles preocupantes, la informalidad laboral también continúa en torno al 60%, entonces ahí es donde siempre ponemos un poco la lupa. Hay nuevos empleos, pero ¿qué tipo de empleos estamos teniendo? ¿Qué condiciones de trabajo está habiendo? Y bueno, es muy alentador esto de que haya nuevos puestos de trabajo, pero tiene que ir acompañado obviamente de buenas condiciones. La tasa nacional trepó del 68,6 frente al 66,9 registrado en el mismo periodo de 2025, lo que en términos concretos representan 117.234 nuevos ocupados, sumando ya en total la suma total de 3.204.472 personas con trabajo en todo el país. Bueno, yo tengo un punto de vista un poco diferente, ¿verdad?, con el tema de empleos, porque estos 117.000, ¿verdad?, que el gobierno debe a conocer de nuevas ocupaciones, digamos, la mayor parte son trabajadores independientes. O sea, ¿qué es? La persona que está trabajando por cuenta propia, que no está encontrando un nuevo empleo, entonces tiene que salir a batallar afuera, a agarrar una plataforma de chofer. No digo que no estoy desmeritando ese tipo de empleos, sino que, digamos, la gente está buscando un trabajo independiente, tal vez por algunas limitaciones que está teniendo de él para encontrar un trabajo, o porque no está encontrando suficientes mercados para acceder. Entonces, o porque el empleo está con remuneraciones muy bajas. O porque entonces a veces también es una opción personal, porque ahí tenés la otra variable, que es la tasa de desempleo, que sigue, que está bajo, ¿verdad? Entonces vos decís, pero si hay gente que está trabajando de manera independiente, tal vez la gente ya no está buscando trabajo. Entonces está que me va bien con esto, tal vez busqué en algún momento y voy a hacer nomás acá mi emprendimiento. Y es bueno, o sea, hay bueno que haya ocupación, pero no en términos de decir, mira, hemos logrado tal ocupaciones, porque eso no es cierto, ¿verdad? Las estadísticas muestran que la mayor parte de esas ocupaciones fueron de personas que están haciendo algo de manera independiente. Así es. Y quizás faltaría ahí un análisis más agudo sobre cómo está el trabajo independiente, si realmente la gente está optando por independizarse y tener su trabajo por cuenta propia, o si está siendo obligado a salir a tener este trabajo independiente más bien por subsistencia. Exacto, porque no tiene opciones en el mercado laboral. Exacto, porque son dos realidades, porque hay una realidad, también hay muchos jóvenes de esta generación, de estas generaciones más jóvenes, que quieren hacerlo por su cuenta. A veces no les gusta tener un jefe, no les gusta estar en una empresa, entonces optan por emprender, montar su negocio, pero eso también tiene su pro y su contra, ¿verdad? Porque estamos hablando de una población que probablemente no tenga un seguro, no tenga los aspectos de la formalidad, justamente hablando del tema de trabajo, ¿verdad? Pero ¿les parece si ahondamos un poquito más en el próximo bloque? Así es. Hacemos un pequeño corte y regresamos aquí en Perspectivas. ...31 minutos pasaron de las 10 de la mañana... ...te seguimos acompañando aquí en este segundo bloque de Perspectivas... ...ya 2 de mayo
del 2026. Feliz Día del Trabajador para todos. Ayer fue, digamos, un día que se festejó bastante. Bueno, también vino a caer un viernes y se hizo un feriado largo que también es beneficioso para la economía, pero ahora le damos gracias a las empresas que hacen posible que estemos todos los sábados. Ahora podés cobrar y pagar al instante desde Contimóvil, la app de Banco Continental, con tu propio POS virtual. Sí, escuchaste bien. Ahora todos tenemos un POS en Contimóvil para ser libres de cobrar lo que queramos, cuando queramos, desde el celular. ¿Y vos? ¿Ya te liberaste? Si aún no, descarga Contimóvil y empezá a cobrar al instante. Atención comercios, es momento de hacerle 6-0 al costo. Con Bancard adquirí tu POS o Smart POS con 6 meses sin costo de alquiler. Cobra con tarjetas, QR, billeteras digitales y Pix para turistas brasileños, todo desde un solo lugar. Escribí hoy al 0982 800404. Bancard, hace 40 años haciendo tu vida más simple. Es un golazo que tus compras te lleven al Mundial. Con cada compra que haces con tu tarjeta de crédito Visa Itaú, participás para ver el partido de Paraguay versus Estados Unidos. Y si no sos cliente, solicita tu tarjeta de crédito Visa Itaú y ya estás acumulando 500 cupones. Cadiem, más de 20 años asesorando sobre inversiones y financiamiento corporativo. Cadiem, donde tu dinero trabaja para vos. Estábamos hablando del mercado bursátil, Marta. Estábamos hablando de las implementaciones nuevas que arrancamos este año. Y bueno, hay novedades que se va a llevar a, digamos, en otras regiones del país. Así que ya le tenemos a nuestra entrevistada para que nos dé más detalles. Sí, estamos con Sara Lubián, gerente de promoción de negocios de la Caja de Valores del Paraguay, Cavapi, que van a tener unas actividades muy interesantes esta semana en Ciudad del Este y Encarnación. Se está buscando llegar también a estas zonas del país o llegar con más fuerza en lo que es la inversión bursátil. Buen día, Sara, ¿cómo estás? Bienvenidas a Perspectivas. Buen día, muchas gracias, señores. Gracias por el espacio. Sara, comentanos un poco esta serie de charlas que van a tener esta semana en Ciudad del Este y Encarnación, qué temas se están llevando, qué objetivos y qué expectativas se tiene también con las empresas de estas zonas. Perfecto. El miércoles vamos a estar en Ciudad del Este y el jueves en Encarnación. El objetivo de este evento es llegar a conocer a todo el país lo que estamos haciendo en el mercado bursátil. Tuvimos una charla similar en Asunción en noviembre del año pasado y es para que las empresas conozcan lo que hoy se está haciendo en el mercado bursátil. Nosotros invitamos a las empresas que ya son emisoras actualmente, que ya están en el mercado bursátil y las empresas que están interesadas en conocer más de este mercado. Entonces es una invitación abierta a empresas actuales emisoras y empresarios y empresas que quieran conocer de este mundo. También a personas que están relacionadas, por ejemplo, que están ya en el sistema bancario o en el sistema bursátil y que quieran conocer lo que estamos haciendo. Estos eventos van a ser en Las Ventanas en Ciudad del Este. Es como un desayuno a partir de las 9 de la mañana y en el Hotel Savoy en Encarnación, mismo horario. ¿Perdón? No, te escuchamos. Entonces les decía que es una invitación abierta, solamente tenemos que anotarnos en un link de inscripción para que nosotros sepamos cuántas personas estaríamos esperando. Ese link, Marta, no sé si lo podremos compartir de alguna manera. Sí. Lo que queríamos un poco consultar también, Sara, es qué nivel de participación ya están teniendo también las empresas más allá de Asunción en cuanto a la inversión bursátil y qué potencial también tienen. Eso sería muy interesante saber. Perdón, Marta, ¿el potencial? Sí, el potencial que tienen las empresas de ciudades más allá de Asunción en cuanto a lo que pueden encontrar en el mercado bursátil y qué nivel de participación también ya están teniendo. A ver, si vamos a zonificar, justamente potencial es enorme porque el mercado bursátil puede llegar a empresas incluso que no están listadas en bolsa. Entonces estamos hablando para productos, por ejemplo, como acciones escriturales, es un producto que tiene alcance para todas las sociedades anónimas o todas las sociedades que tienen acciones. Entonces no necesariamente tienen que ser SAE o SAECA para poder llegar a acercarse y a trabajar con productos que ofrece el mercado bursátil. Entonces realmente nosotros vemos un potencial enorme que siga creciendo en Paraguay.
Hay mucho por seguir haciendo. Realmente el alcance que está teniendo hasta ahora el mercado bursátil es mínimo, digamos, para el potencial que tiene este país. Si bien está creciendo mes a mes y hay empresas emisoras nuevas que se están inscribiendo todos los meses, hay mucho por hacer. Y ahí donde creemos que es importante llevar este trabajo al interior también para que esto se conozca a nivel nacional. Y hablando potencial, en la zona del este tenemos focos empresariales gigantescos, empresas agroexportadoras, la zona Santa Rita, la zona Caguazú está creciendo muchísimo. Ciudad del Este sabemos que es un potencial enorme y bueno, creemos que estar ahí va a marcar también presencia para que se conozca más esto. Pues tenemos también la zona de Encarnación que tiene, sabemos también, la zona de Itapúa, la zona de Obligado, es zona agroexportadora también, hay puertos, hay industrias ya muy grandes, arroceras también en la zona de Misiones, entonces son dos zonas que consideramos muy importantes para arrancar este tipo de charlas también. Exactamente, ¿qué tema específicamente se va a estar abordando en estas reuniones que van a tener? Vamos a comentar el hecho relevante que fue enero de este año con la disgregación de funciones entre la Bolsa de Valores y la Caja de Valores del Paraguay. Entonces vamos a explicar cómo quedó esa estructura o esas estructuras en el país. Anteriormente la Bolsa de Valores de Asunción hacía todas las funciones de negociación y posnegociación. Eso es registro, liquidación y custodia. Y a partir de enero esas funciones de posnegociación pasaron a la CAVAPI o Caja de Valores. Y la bolsa quedó solamente con la custodia. Digo solamente, pero obviamente es un rol muy importante. Entonces, entre las dos entidades trabajan de forma sincronizada, entre la bolsa y la CAVAPI. Eso es algo fundamental que queremos explicar para que se conozca cuáles son esas funciones y cómo trabajamos de manera conjunta. Además de los beneficios que tiene emitir en la bolsa, ya sea bonos o acciones. Excelente, Sara, y bueno, les deseamos muchísimos éxitos para estos eventos y que también ojalá se pueda empezar a ver mayor presencia de las empresas de estas zonas del país, de otras zonas también altamente productivas y que se siga diversificando la gama de sectores que están presentes en la Bolsa de Asunción. Exacto, Marta, esa es la función también, que nosotros podamos hacerles llegar esas opciones de diversificación, diferentes opciones de financiación que tienen. La tradicional que ya conocen la mayoría de las empresas, que es la bancaria, y que tengan en cuenta esta opción de financiación bursátil también. Excelente, Sara. Te agradecemos muchísimo por este contacto. Y bueno, la gente que esté interesada nos dejaron el correo electrónico cavapi@cavapi.com.pi, también recepción@bolsadevalores.com.pi. Ahí se pueden anotar para participar de estos eventos y seguramente va a continuar esta campaña de llegada a tanto a empresas como a inversores, Sara. Es así. Estamos en eso. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día, Sara. Gracias a ustedes por el espacio. Un gusto. Gracias. Era Sara Lubián, gerente de promoción de negocios de la Caja de Valores del Paraguay. Y bueno, es con esta campaña que están llevando adelante de llevar las opciones de inversión bursátil a más empresas, porque recordamos que en la Bolsa de Asunción los sectores que están más presentes son el financiero a través de los bancos y también los sectores comerciales, los sectores de servicios, pero el sector agropecuario, por ejemplo, tiene todavía muy baja presencia en cuanto a emisión de títulos, por ejemplo. Hay muchísimo espacio atendiendo a la importancia que tienen dentro de la economía, ¿verdad? Entonces, ahí es que se apunta también a que conozcan esto podría estas opciones. aumentar un poco la bolsa, ¿verdad? De negociaciones. En cuanto a su volumen. Exactamente. Es buenísimo. A mí me gustaría retomar un poco el punto que estábamos hablando hace rato sobre los indicadores de empleo, porque vamos a hablar un poquito de empleo y también el salario mínimo, que está en discusión también nuevamente ahora, porque ya estamos a meses ahí del reajuste anual. Y hace rato estábamos dando unos datos de cuánto es la población ocupada en el país, que aumentó de 66,9 a 68,6 de la fuerza de trabajo. O sea, son 3.200.000 personas, un poco más, que están ocupadas, que tienen algún tipo de ocupación. Ahora, de este grupo, ¿cuántos son asalariados, que tienen un salario fijo, ya sea sector privado o sector público? Son casi 1.700.000 personas que tienen un salario, son consideradas asalariados. ¿Y saben cuánto es el porcentaje de personas que están en el rubro independiente? Casi 1.300.000 personas en Paraguay
están Un buen trabajando dato. de manera independiente, ¿verdad? Mayormente cuenta propista. Ahí tenemos, dentro de este rubro también están los dueños también de emprendimiento, o que muchas veces las microempresas son dueños, son trabajadores, son todo. Pero después también están las medianas, ¿verdad? Sí. Empresas, las pymes y pymes, ¿verdad? Entonces, 1.300.000 personas están trabajando de manera independiente y otras 150.000 personas son las que trabajan trabajos familiares no remunerados. Sí. Un dato importante que también aumentó respecto al trimestre anterior, luego bajó todos los niveles, porque hay que tener en cuenta, nosotros hacemos la comparación anual para hacer una comparación más justa, ¿verdad? Pero si nosotros comparamos con lo que fue el trimestre anterior, que fue diciembre, todos los niveles de ocupación bajaron respecto a la comparación trimestral. ¿Y eso por qué? Porque en el trimestre de diciembre, octubre, noviembre y diciembre son los meses de mayor contratación. La gente contrata más, hay más movimiento, más circulante, y enero suele ser enero, febrero, marzo suele ser un periodo donde baja un poco más el flujo, ¿verdad? Comercial, y ahí hubo una merma importante en el sector comercial, justamente 13.000 puestos que se perdieron en la comparación tanto anual, y en el trimestral es mucho más. Entonces, esa tendencia de desaceleración también hay que mirar un poquito, tanto en la comparación trimestral y cómo viene la tendencia en nuestro mercado laboral, porque esta es una tendencia. El aumento del rubro independiente va en aumento, y es una tendencia que está marcando aquí en el mercado laboral de Paraguay. Sí, tendríamos que ver un poco, como bien dijiste, Ali, las condiciones en que se está llevando este trabajo en cuanto a ingresos, en cuanto a la posibilidad también que se tiene de la seguridad social, porque bueno, se están también generando políticas para que la seguridad social llegue a los emprendedores, por ejemplo, pero hay que ver qué tanto realmente se está adoptando esto, si se tienen programas de jubilación también, cómo se está llevando esto. Sería muy interesante ver un poco Segmento esta por radiografía del trabajo y dentro de lo que es del rubro salarial, ¿cuántos son los que ganan el salario mínimo? De los asalariados, estamos hablando del 15,5% de los trabajadores que perciben el salario mínimo, de los asalariados. Y más del 50%, no van a creer, perciben menos del salario mínimo. Así ¿Y es. cómo hacen para sobrevivir a fin de mes? Y es justamente la subocupación. Agarran un trabajo, termino mi trabajo acá no sé, en la tienda tal. Después a la tarde algunos hacen motobol, trabajan en plataformas de movilidad, que es lo que hay mucho en este tiempo. Surgió como una buena opción también de un trabajo parcial, porque trabajan de acuerdo a las posibilidades o al tiempo, o sea, ellos se hacen su tiempo, ¿verdad? También los que son los, que aumentó bastante también lo que le hacen los fletes, ¿cómo le llaman? Los delivery. Los deliveries también es otro rubro que ha crecido bastante. Y porque las personas que, ponerle que ganan sueldo mínimo o menos del sueldo mínimo, buscan otras actividades, y ahí es donde se nota un incremento de la subocupación. Si la subocupación por insuficiencia de tiempo, trabaja menos de las 8 horas, trabaja a mediodía, 4 o 5 horas para poder sobrevivir. Así es. Y bueno, y ahí también es la crítica de que los aumentos del salario mínimo entonces no llegan a casi el 50% de la población que está ganando menos del salario mínimo. No llega. Así es. Pero bueno, ese tema vamos a tocar a la vuelta de la pausa también, cómo están las discusiones para el ajuste del salario mínimo. Ya volvemos en un ratito. Miramos. ...49 minutos de las 10 de la mañana... ...estamos en este último bloque ya de perspectiva... ...y tenemos que agradecer a las empresas que hacen posible que estemos todos los sábados. Ahora podés cobrar y pagar al instante desde Contimóvil, la app de Banco Continental, con tu propio POS virtual. Sí, escuchaste bien. Ahora todos tenemos un POS en Contimóvil para ser libres de cobrar lo que queramos, cuando queramos, desde el celular. ¿Y vos? ¿Ya te liberaste? Si aún no, descarga Contimóvil y empezá a cobrar al instante. Atención comercios, es momento de hacerle 6-0 al costo. Con Bancard adquirí tu POS o Smart POS con 6 meses sin costo de alquiler. Cobra con tarjetas, QR, billeteras digitales y Pix para turistas brasileños. Todo desde un solo lugar. Escribí hoy al 0982 800404. Bancard, 40 años haciendo tu vida más simple. Es un golazo que tus compras te lleven al Mundial.
Con cada compra que haces con tu tarjeta de crédito Visa Itaú, participás para ver el partido de Paraguay versus Estados Unidos. Y si no sos cliente, solicita tu tarjeta de crédito Visa Itaú y ya estás acumulando 500 cupones. Cadiem, más de 20 años asesorando sobre inversiones y financiamiento corporativo. Cadiem, donde tu dinero trabaja para vos. Bueno, el tema que nos quedó pendiente es lo del salario mínimo. Esta semana se va a reunir el Consejo Nacional de Salario Mínimo y la Comisión Nacional de Salario Mínimo, CONASAM, va a tener su primera reunión. La vez pasada hubo una reunión con el Ministerio de Trabajo, una tripartita entre casi CONASAM, ¿verdad? Pero bueno, era como ya discutiendo un poco las políticas sobre lo que va a ser el reajuste del salario mínimo, porque hay mucha... no están conformes, tanto ya del gobierno están reconociendo que este reajuste que se hace por ley, recordemos que es por ley esto de reajuste que se hace por la inflación, no es suficiente, no va de acorde con la necesidad de aquellos trabajadores que perciben entre 1 o 2 salarios mínimos, y más todavía aquellos que recién mencionábamos, hay gente que percibe menos del salario mínimo en Paraguay. ¿Cómo hacen para sobrevivir? Esa discusión ya vino desde el Congreso por un par de proyectos de ley legislativos para poder modificar el reajuste, la manera que se hacen los reajustes del salario mínimo. Recordemos que se hace por la variación del índice de precios al consumidor, la variación anual. Desde el último ajuste, es decir, el año pasado, en junio, se decidió el ajuste, entró en vigencia desde julio. Entonces hay que sumar desde julio hasta lo que sería junio, ¿verdad? La inflación que venga hasta junio, y hasta marzo la inflación fue de 1,9% interanual. No va a cambiar mucho. Sabemos que el último semestre del 2025 tuvimos varios periodos deflacionarios, inflación cero. Entonces todo eso hasta junio no va a sumar y no creo que pase mucho del 2%. Eso sería alrededor de 60.000 guaraníes, que no es nada en relación a todos los precios que vienen subiendo la canasta. Entonces hay una posición tanto del gobierno que reconoce que es insuficiente este reajuste. Los trabajadores que están pidiendo, ayer justamente en el marco del Día del Trabajador, en su tradicional marcha, reclamaron un 25% de incremento. Y también ellos hicieron un estudio sobre el costo de vida que supera los 7 millones de acuerdo a los cálculos que ellos hicieron de una encuesta. Y entonces todo esto se va a poner sobre la mesa. Esta semana, no indicaron qué día, pero bueno, esta semana se va a hacer la primera reunión de la CONASAN, donde se va a estar evaluando. La CONASAN es el consejo que evalúa que está representado por el sector trabajador, empleador y el gobierno, donde se sientan para discutir cuánto va a ser el reajuste, que hoy estamos sujetos a la ley, ¿verdad? Lo que dice la ley actual, pero en este poco tiempo que hay, ¿será que hay, valga la redundancia, el tiempo para discutir y que se pueda aprobar una nueva ley? Así es, porque el ajuste tiene que estar ya listo para junio, ¿sí? Y tenemos nada más que 2 meses para que salga una ley y después para que se vayan discutiendo nuevamente. Quizás ya no hay tiempo para que se efectivice este año, lastimosamente. Y también, como bien decías, Ali, hay como que un desfasaje ya entre lo que se considera que es suficiente el dinero para vivir, porque según los ingresos, según los deciles que tiene el índice del Instituto Nacional de Estadística, creo que con 8 millones de guaraníes al mes uno ya es millonario, ya está dentro de la franja de personas millonarias, y absolutamente no es así. Sí. Uno no lleva una vida millonaria con 8 millones de guaraníes. Y apenas sobrevive. Si tenés hijos que van a la escuela, tenés que pagar el alquiler de tu casa, o si estás pagando por tu vivienda, ¿verdad? Si no pagas alquiler, estás pagando el préstamo para tu vivienda. Sí, es que no recibiste una herencia, ¿verdad? Si tienes una herencia, así es. Si no, estás pagando tu casa. Desde el Ministerio de Trabajo, justamente también esta semana estaban diciendo de que se confirmó que el tema central de este mes de mayo será justamente el salario mínimo, de una manera nunca antes vista, porque
porque están hablando y poniendo sobre la mesa no solamente analizar el IPC, ¿verdad?, que es lo que dice la ley, sino que también buscar otra fórmula, que es la que siempre hablábamos y ya veníamos hablando en semanas anteriores, de querer, digamos, poner, por ejemplo, el crecimiento económico. Si es de 6%, bueno, el salario tiene que ajustarse a eso, y entre otras alternativas que no solamente, antes pues solamente las centrales o los gremios buscaban esa discusión y el gobierno se llevaba por el tema de que la ley. Ahora el propio gobierno o desde el gobierno también están haciendo un poco más de apertura y buscando alternativas para poder, digamos, hacer este ajuste más, totalmente, más justo, claro, más justo también. Porque estamos hablando de una economía que crece, pero los salarios de ciertos de los sectores trabajadores no crecen. Entonces aquí también un llamado a la conciencia también a los gremios, porque son los primeros que a veces salen y dicen, no, el salario mínimo se sube, va a subir todo. Es un efecto, ¿verdad? Es una causa-efecto, pero no se puede desconocer que ese trabajador que está haciendo posible el trabajo, que está llevando la parte activa del trabajo, no pueda percibir también lo que es justo en cuanto a su remuneración, para que por lo menos pueda compensar el costo de vida. Entonces es una realidad del trabajador, así como las empresas están beneficiando del crecimiento económico, el trabajador también necesita. Entonces, que algo más justo, tal vez por el nivel de productividad que estaban mencionando justamente, que es un proyecto que ya se habló hace mucho, pero nunca se trajo a algo concreto, que se pueda definir cómo es la manera más justa para que ese trabajador que se está matando, que pueda también tener un ingreso justo. Eso es lo que se pide, un ingreso justo que pueda compensar su costo de vida, porque el costo de vida, no estamos hablando, cuando nos referimos a la inflación, es demasiado amplio, y ya todos coincidimos en eso, y que no es justo ahora medirlo por la inflación, porque tenés 400 productos, que de eso cuánto es lo que usa una familia promedio ahora para sobrevivir. Y también, bueno, ya que mencionaste la parte de los gremios empresariales, hay que ver cómo se aplican estos ajustes desde el punto de vista de las empresas, porque también si de sopetón se les da un incremento de 25% de los salarios a sus trabajadores, esto puede afectar un poco la planificación financiera de las empresas. Por eso es que insistimos un poco en los tiempos. Quizás los tiempos ya no dan para hacer este tipo de ajustes. Esto probablemente tenga que llevar un proceso bastante más amplio para que se puedan efectivizar estos ajustes. Pero bueno, ojalá que sí podamos avanzar en esto, porque como bien dice Ali, ya los niveles actuales del salario mínimo son imposibles de llevar. Así es, compañera, nosotros tenemos que dejar la mesa a la gran jugada acá en Ñandutí. También esta semana va a ser clave de muchas informaciones económicas, así que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Perspectiva PY, también en www.ñandutí.com.py para las noticias generales y para las noticias económicas en perspectivas.com.py, y nosotros vamos a estar resumiendo nuevamente el próximo sábado aquí en Ñandutí. Así es, hasta la próxima, que tengan muy lindo fin de semana. Chao.